También yo saludo con mucho aprecio a todo el público que nos acompaña el día de hoy y la verdad es que va a salir bien, coordinador, porque usted nos ha dado la instrucción justamente de ser facilitadores. Van a ver que hubo muchos cambios en nuestra convocatoria precisamente para que ustedes tengan la oportunidad de tener mayor claridad, de tener todos los tips, todas las recomendaciones administrativas para poder formalizar el proceso. Entonces, nos da mucho gusto que puedan sintonizarnos el día de hoy y bueno, estaremos hablando precisamente de esta convocatoria y dar las precisiones de los requisitos y la documentación que ustedes deberán de presentar para acreditar los elementos multifactoriales y por supuesto también los requisitos. Ya lo decía el maestro José Manuel hace un momento, la publicación de la convocatoria fue ayer por la tarde, ya la pueden consultar en nuestras redes oficiales de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, en nuestra página de Twitter, en nuestra página de Facebook y bueno, pueden seguirnos también en el canal de YouTube donde estaremos ya haciendo la transmisión. Hemos recibido, coordinador, bastantes preguntas de maestros en nuestras redes, incluso en llamadas telefónicas, y sería con las que iniciaremos en este momento. La primera y la que es como un reclamo en realidad, no una pregunta, es ¿por qué hay otra convocatoria si todavía tenemos listas de ordenamiento del proceso 2022-23? Pues justamente derivado de la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros se plantea que debe haber procesos anualizados para el proceso de admisión. Entonces, año con año debemos de emitir una convocatoria para el proceso de admisión. Ello no implica que se vulneren los derechos de los procesos anteriores, porque justamente su resultado continúa vigente hasta el 31 de mayo de 2023. Y obviamente después ya estarán vigentes los resultados del proceso 23-24. Entonces, esa pregunta sí es muy importante y no se sientan vulnerados los del proceso 22-23, porque justamente tendrán todavía la oportunidad de ser convocados, de contar con vacancia. Entonces, de eso, pues sí, es por ley, se tiene que hacer de esa manera. Siguiente pregunta importante. ¿Todos podemos participar? En teoría sí, salvo que cumplamos con todos los requisitos. Obviamente, las personas que estén interesadas pueden participar de manera voluntaria y la única condición es que cumplan con los requisitos. Ahorita vamos a hablar de cuáles son ellos con mayor detenimiento, con mayor especificación y profundidad. Aunque parezca de repente una pregunta que no es importante, también nos preguntan, ¿cuántas veces puedo participar? La respuesta es no hay un número de veces limitado. Si ustedes no obtienen una plaza en los concursos anteriores o su número de ordenamiento no les permitió acceder a una vacante definitiva, pueden seguir participando. Esta misma pregunta nos los hacen los compañeros que están en una vacante temporal del proceso 22-23. Si están en una vacante temporal, están en espera de una definitiva, obviamente, y de haber vacantes definitivas ahorita con vigencia 16 de febrero de los maestros que a lo mejor causan baja en su plaza de antecedente por la promoción vertical, tal vez sean susceptibles de una vacante definitiva. Pueden participar en el proceso 23-24. Solamente consideren que si son asignados del proceso 22-23, pues obviamente ya no pueden acceder a otra plaza en el 23-24. Obviamente, si hay personas que están en una vacante temporal, pero que estas vacantes definitivas que se liberen hasta el 31 de mayo no les permiten acceder a la definitiva, pues tienen la oportunidad de seguir vigentes en el proceso de ahorita 23-24, ya que no fueron asignados en una vacante definitiva en el 22-23. Entonces, esa también es una pregunta. Vale la pena que tengan la claridad para poder participar y que no piensen que por estar en la lista de ordenamiento del 22-23 no pueden hacerlo. Entonces, tomen nota y sí pueden participar. ¿Qué pasa si repruebo? Esa es otra pregunta que siguen haciéndonos. Ya no hay un tema de reprobación. En realidad, todas las personas que cumplen con los requisitos y demuestran sus elementos multifactoriales se ordenan en un listado de ordenamiento, valga la redundancia, y entonces todos los participantes están ordenados del mayor al menor puntaje. El tema aquí o la complicación de este sistema que ha determinado la unidad del sistema es que prácticamente hay listas interminables. Por ejemplo, de educación primaria del proceso 22-23, casi son 7,000 maestros los que están ordenados en educación primaria, lo cual implica que va a ser muy complicado que concluyamos la lista de ordenamiento. En efecto, no hay un tema de reprobación, sin embargo, tener puntajes bajos determina en mayor medida, bueno, más bien determina mayormente
la posibilidad de ser asignado. Entonces ya no hay un tema de reprobación, no hay una puntuación corte para sentirse reprobado o no reprobado. Entonces eso tampoco tiene repercusiones en que ustedes puedan seguir participando las veces que sean necesarias, como lo decía en la pregunta anterior. No hay un número limitado de participaciones que puedan hacer ustedes. Dice otra pregunta, quiero obtener una doble plaza. ¿Puedo obtenerla en mi mismo nivel? Esta es una pregunta del millón para todos los maestros que ya están en servicio. El tema de la doble plaza es una pregunta muy recurrente. Sí pueden acceder a una doble plaza, pero hay ciertos términos. El primero es el perfil. La única condición para acceder por otra plaza por el proceso de admisión es considerando el perfil que tengan de licenciatura. Este es el que tendrán que identificar en el profesiograma de la convocatoria. Si alguien, por ejemplo, es licenciado en educación preescolar y trabaja en educación preescolar, no puede acceder a una plaza en educación primaria, porque para educación preescolar solo se requiere la licenciatura en educación preescolar, o viceversa, que quiera en educación primaria, pero él tiene la licenciatura en preescolar, entonces su perfil no le permite acceder a la plaza de primaria. Para todo el proceso de admisión se cuenta la licenciatura. Nos preguntan de repente, o sea, tengo la licenciatura en preescolar, pero ya tengo la maestría en pedagogía o el doctorado en pedagogía. Entonces, esos cursos de posgrado les sirven tal vez como para el proceso de admisión como formación didáctica, pero no así como un perfil requerido para admisión. Entonces, ojo con eso. Las maestrías, los doctorados y las especialidades para el proceso de admisión no son considerados como el perfil del área del conocimiento. Participan por su licenciatura. En cambio, puede haber casos de un maestro que es licenciado en educación primaria, pero trabaja en educación preescolar, porque antes, cuando se les contrataba, derivado de la demanda de necesidades del servicio, pues podían los maestros ser asignados en otros niveles, de acuerdo con la necesidad del servicio. Entonces, puede ser que este maestro tenga licenciatura en educación primaria, pero labore en educación preescolar. Con su licenciatura en educación primaria, sí puede participar por una segunda plaza en educación primaria. Sería el condicionante para la doble plaza. La otra pregunta recurrente. ¿Es una doble plaza en un nivel o servicio distinto? Si ustedes ya trabajan en preescolar, no pueden obtener otra plaza en preescolar. Eso es muy importante que lo consideren. Otras personas nos dicen, ya tengo una plaza de preescolar en educación, en el subsistema estatal. Quiero otra plaza en preescolar en el subsistema federalizado. Sigue siendo el mismo nivel, por lo tanto, no es posible acceder a otra plaza. Incluso algunos nos dicen, yo soy del Valle de México, trabajo en la Ciudad de México en educación preescolar y quiero acceder a otra plaza en educación preescolar, pero en el estado. Sigue siendo el mismo nivel. Por lo tanto, concluimos que no es posible acceder a una doble plaza en el mismo nivel, aunque sea en el subsistema distinto o en un estado distinto. Entonces, aclarado ese punto, reitero, la condición para acceder a la doble plaza es de acuerdo con su perfil de licenciatura y que sea distinto a el nivel o servicio que laboren ya de base. ¿Ok? Entonces, vale la pena que lo consideremos. Ahí estaremos hablando también del tema de las compatibilidades para los requisitos. Entonces, por favor, consideren eso. ¿Cuántas plazas hay? Es otra pregunta muy importante. En teoría se tuvo que haber publicado la convocatoria con plazas, pero como les decía al principio en la pregunta respecto a por qué había otro proceso de admisión si todavía no se concluía el del proceso 2022-23, pues nuestra convocatoria al día de hoy no hay plazas disponibles toda vez que aún tenemos listas de ordenamiento que no hemos agotado en admisión, como los lineamientos o el propio acuerdo establece que las personas que no asisten, que no tomen las vacantes, se van al final del listado, entonces en realidad el listado se convierte en un listado muy grande y por esa razón, pues al día de hoy no tenemos vacantes todavía porque todavía tenemos lista de ordenamiento del proceso pasado. Entonces, ese es el motivo por el que no hay vacantes, pero recuerden, no se preocupen porque justamente vamos a tener la vacancia que se desocupa después del 31 de mayo y esa será la vacancia que esté disponible para el proceso 2023-24. Entonces, no se preocupen o digan, entonces, ¿para qué participo si no hay vacantes? Recuerden que se van desocupando vacantes a lo largo de todo el ciclo escolar. Igual consideren que últimamente ha habido
pero una disminución en el número de vacantes que se han quedado disponibles. Actualmente hay muchos maestros que no deciden jubilarse, hay otros maestros que ahorita actualmente son el soporte de la familia y por eso prefieren no jubilarse, o en algunas condiciones las instituciones han experimentado un decremento en su matrícula, por lo cual entonces tampoco, aunque se jubile un espacio, se optimiza el recurso o no se cubre el espacio porque el número de alumnos no es el requerido. Entonces también son algunas condiciones, pero recuerden, habrá vacantes y estarán siendo reportadas y registradas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas, el SATAP, para su propia consulta y posteriormente la asignación que hagamos ya para iniciar el próximo ciclo escolar. ¿Qué pasa si no cuento con todos los requisitos? Es una pregunta importante. Si no contamos con todos los requisitos, pues no podemos participar, porque entonces estamos incumpliendo los requisitos que se necesitan para poder hacer el proceso de admisión. Los elementos multifactoriales, por ejemplo, ellos pueden no presentarlos. Recuerden que los elementos multifactoriales lo que hacen es generar más puntos para ubicarlos en la lista ordenada. Si alguien, por ejemplo, no tiene cursos extracurriculares, puede participar. Si no tiene experiencia docente, también puede participar. Entonces, tiene que ver justamente los elementos multifactoriales de que cuenten o no con ellos. Entonces, esa es otra pregunta importante. Dice, ya saqué cita. Ojo, las citas que están ahorita disponibles son para el proceso de horas adicionales de los maestros de base que cuentan con este tipo de plaza de horas semana-mes. Ellos están haciendo una promoción por horas adicionales. Si ustedes están interesados en admisión porque no tienen base, por favor, no entren a la plataforma. Todavía no está habilitado el registro, perdón, el proceso para generar una cita. Es hasta el próximo 12 de febrero. Entonces, por favor, tengan cuidado y no vayan a estar generando justamente una cita porque estarían siendo del proceso de horas adicionales, no del proceso de admisión. Entonces es muy importante que ustedes no se vayan a confundir y lleguen con la cita de horas adicionales, porque si ustedes no sacan cita de admisión, pues obviamente nosotros no les podremos hacer el registro. Entonces vale mucho la pena, perdón, es del 13 al 19 de febrero, dije 12, es 13 la generación de cita. Entonces hasta el próximo 13, ya en su proyecto Venus, va a aparecer el link para generar la cita para el proceso de admisión. Por favor, estén al pendiente. Entonces, ojo con eso. Entonces, ya sacaste una cita en horas adicionales, pues literal lo que estás haciendo es quitarle la posibilidad de una cita a un maestro de base que está aspirando a estas horas adicionales. ¿Cuántas plazas hay? Ya la hemos generado. Ok. Bien, tenemos también otra pregunta que nos acaban de realizar en este momento que dice, maestro, yo necesito saber si ya teniendo mi código 09 puedo volver a participar para el proceso 2023-24. Los que están en código 09 del proceso 22-23 están sujetos a que se les otorgue su nombramiento definitivo una vez que concluya el periodo de los 6 meses y su autoridad educativa refiera que no tienen una nota desfavorable. Entonces, en ese momento se les estará emitiendo su nombramiento definitivo. Hemos publicado en nuestra plataforma, en nuestra página de Facebook, un video sobre el procedimiento que tienen que seguir, que básicamente es entrar a nuestro CIAPRODEM, seleccionar consulta de nombramiento definitivo y ahí les desglosa si ya fue validado y una vez que aparezca ahí que es validado, entonces ustedes pueden asistir a nuestras oficinas a recogerlo. Entonces, este personal, si ya tiene un código 09, a menos que no tenga previsto continuar con el proceso para el nombramiento definitivo, pues podría participar, si no, no tendría como sentido hacer la participación si justamente ya está por obtener su código 10. Entonces, ahí la decisión es suya, no es un proceso que podamos ahí manipular o decir que no participe. Si está usted en la posibilidad, pues puede sin ningún problema participar. Entonces, esa es la última pregunta que hagamos ahorita. Posteriormente, igual si en el desarrollo de esta charla, de esta especificación del procedimiento que haremos aquí en el estado, usted tiene más dudas, pues ya sabe que con mucho gusto las podemos solventar al final de esta transmisión. Entonces, pues ahora vamos un poquito a ver qué es lo que estamos considerando para el proceso de admisión. Ya se publicó el acuerdo en el mes de diciembre y se publicó la convocatoria. Si ustedes pueden verificar, ya está
la convocatoria y se especifica las condiciones de los requisitos. Por favor, tomen nota de las especificaciones que vamos a realizar adicionales por si queda lugar a dudas, para que todos, absolutamente todos, podamos tener la especificación. El primer requisito que debemos de tener para poder participar es acreditar estudios de licenciatura con título o cédula profesional. Título o cédula. Todas las personas que tengan título o cédula pueden participar. Es el primer detallito y si lo tienen, adelante. Pero hay una especificación para egresados del ciclo escolar 21-22 y para los egresados de este ciclo 22-23. Para los del 21-22, ojo, tal vez no van a tener título o cédula. Si ya tienen título o cédula, pues no hay problema. Pero si no lo tienen, deben de presentar al menos acta de examen, y así lo refiere la propia convocatoria. Acta de examen. Para el proceso 2022-23, los que egresan en este ciclo será permitida una constancia de término de estudios. Solo para este grupo. Los que egresaron en el 2021 ya deben de tener su título o cédula. Reitero, esta condición solo es para egresados de estos ciclos escolares. 21-22 presenta acta de examen y 22-23 constancia de estudios. Solo para ellos. Alguien que egresó en un ciclo escolar anterior ya deberá de presentar forzosamente título o cédula. Si no tienen este requisito, reitero, no vale la pena participar porque entonces no podrían acceder justamente al proceso. Habría que esperar a que su institución de egreso les emita su documento. Tristemente, mayormente esta condición la padecen algunos egresados de instituciones particulares, que justamente les tardan un periodo muy amplio para la entrega de su documento. Entonces, quien egresó en el 2021 o 19-20, no estaremos recibiéndole su constancia de estudios, ni actas de pasante, ni de que sus documentos están en trámite. Entonces, esta consideración, reitero, solo es para 21-22, presentar no título, no cédula, pero acta de examen sí, y para el 22-23, su constancia de estudios. Toda la documentación la deben de presentar en original y una copia. Anótenle, ¿vale? Solamente hacemos la aclaración justo en la convocatoria que, amén de que para el proceso de registro se les acepte el acta de examen o la constancia, para el proceso de asignación de plazas, forzosamente deben de presentar al menos acta de examen, título o cédula. Entonces, que quede claro desde el primer momento, porque de repente sí aceptamos la constancia al momento del registro y pretenden que para el proceso de asignación sigamos aceptando la constancia. Reitero y aclaro, para el proceso de registro se acepta constancia, pero para el proceso de asignación de plazas deben de presentar al menos acta de examen o título o cédula. Bien, entonces debemos presentar esa constancia en original y una copia. ¿Qué datos debe de llevar la constancia? También es una pregunta que nos hacen. Pues para los egresados de las instituciones públicas y particulares deben estar los datos de la institución que los emite, sus datos generales, debe estar la carrera que cursan, el promedio, si creen conveniente agregarlo en la constancia o emitir otra constancia de promedio como la institución lo determina, pero puede ir el promedio. Y también la fecha de presentación del examen profesional o la fecha de presentación de la titulación, según sea el caso, si sea una escuela pública o una particular, pero esos son los datos, obviamente, la firma, el sello, todos los documentos que hacen legal todos los datos que hacen legal un documento. Entonces, esa es la especificación para el tema de las constancias de estudios. Algunas universidades incluso no les quieren emitir una constancia porque dicen que es comprometer como el tema de que está un proceso de titulación. Entonces, ahí ustedes consúltenlo con su institución, pero esos son los datos generales, o sea, sus datos completos de ustedes, los datos de la escuela, qué carrera cursan, su promedio si lo creen conveniente y la fecha en que estarían más o menos titulándose. Reitero, eso para que ustedes como que tengan un referente. Si hay alguna institución que les dice que su título será entregado en diciembre del próximo año, pues ahí valoren que justamente no tendrían su documentación para la asignación de plazas, o bueno, igual y conforme vayan pasando los números de ordenamiento lo podrían intentar. Entonces, se vale presentar la constancia de estudios, ya decía, en estos términos. Requisito número 2.
Cubrir el perfil profesiográfico con la licenciatura. Hace ratito les decía, no con la maestría, no con el doctorado, no con la especialidad, es con la licenciatura. Mucho ojo, que se encuentra de acuerdo con el profesiograma, que es el anexo de nuestra convocatoria. Y bueno, que se acredite y pueda ser afín al área de conocimiento, nivel, servicio o materia educativa. Ojo, ahí requerimos también para este tema su título o cédula o su propia constancia de estudios. Solamente es muy importante que revisen, por favor, el profesiograma de la convocatoria anexa. La carrera que ustedes ostenten tiene que ser la carrera que está justo en ese profesiograma. Si no está su carrera, entonces no podrán participar en nuestro estado. Pero ustedes tienen la facultad de poder verificar las convocatorias y los profesiogramas de los anexos de cada convocatoria de todo el país. Entonces pueden darse a la tarea de buscar en un estado vecino o en algún estado que sea de su interés y verificar si ahí sí se requiere su carrera. Otra pregunta recurrente: ¿quién determina los perfiles que están en ese profesiograma? Porque seguramente usted, maestro, está preguntándose eso. Pues recuerden que los profesiogramas o los perfiles son determinados de acuerdo con las necesidades del servicio, los contextos regionales de cada estado. Y justamente se hace una revisión con los niveles educativos, que son las áreas competentes, para identificar los perfiles que se requieren. Mayormente estamos considerando perfiles que son asociados pues al nivel y a la materia específica. En algunos niveles, como es secundario, y algunas asignaturas, como son las tecnologías, se está especificando a la carrera, la ingeniería, la licenciatura, que sea más apegada a justamente la asignatura. Entonces, los niveles no los determinamos de manera irregular o arbitraria. Es un estudio que se hace de acuerdo a las necesidades y se determina qué carreras son las que son más afines y considerando también la disponibilidad de las vacantes. Lo de menos es abrir un profesiograma muy amplio donde más personas puedan participar, pero justamente también no sería como congruente con la demanda y la oferta que se les está haciendo de vacantes. Entonces, reiteramos, si la pregunta era esa, ¿quién los determina? No se determina a través de un estudio y participan los niveles educativos de los dos subsistemas, estatal y federalizado, justamente identificando los perfiles que se apegan más a las necesidades del servicio de nivel educativo o para la asignatura. Entonces, tomen nota que debemos de estar, nuestra carrera debe estar en ese profesiograma. El siguiente requisito tiene que ver con las personas que participen para la asignatura de inglés. La materia de inglés. Pues deberán de presentar al menos el certificado CENI nivel 12 o superior vigente y que, bueno, obviamente tienen que tener, deben tener esa documentación en original y copia. Hay personas que incluso tienen un diploma, que significa un dominio mayor o incluso un nivel de 18, 16. Al menos es el certificado CENI. Obviamente, si tienen un CENI 13, 16, es también aceptado. Lo que sí no es un 11, por ejemplo. Entonces, al menos certificado CENI, y deben de tener la vigencia al momento de su registro, y cuando es la asignación también requerimos que esté vigente. Entonces, si alguien todavía está vigente al momento del registro, pero se les vence antes de la asignación, tendrían que hacer su trámite para nuevamente certificarse, y justamente que cuando los convoquemos a la asignación de plazas, pues también siga vigente su certificación CENI. Reitero, toda la documentación en original y una copia. El siguiente requisito es acreditar antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes dos cursos importantísimos para el proceso. El primero es el curso de habilidades docentes para Nueva Escuela Mexicana y el curso de habilidades digitales. Ojo, estos cursos, las constancias no las van a presentar al momento del registro. Una vez que son registrados, se les habilitará en su proyecto Venus la liguita para hacer estos cursos. Son cursos autoadministrables, los pueden hacer ahí en línea y ustedes deciden el tiempo que destinan. Hay un periodo para realizarlos. Los deben de realizar y concluirlos. O sea, se les va a emitir su constancia, pero la constancia, digamos, no va a ser revisada. Justamente con que lo realicen se va a pasar ya su estatus a que lo concluyeron. Ojo, como es requisito, si alguien dice, ya tengo mi ficha, ya pasé mi registro, y esos cursos la verdad es que yo no los quiero hacer, son requisitos. Si alguien no los realiza, no podrá continuar a la siguiente etapa del proceso de admisión y obviamente pues tampoco será susceptible a una asignación de plazas. Entonces, ojo,
Debemos de realizarlos, ¿dónde? En la plataforma del proyecto Venus posterior al registro. Y conforme se va habilitando el registro, se van generando esas ligas y se va haciendo como distintas programaciones que acertadamente realiza la unidad del sistema para poder acceder y que ustedes realicen estos cursos. Reitero, el curso de habilidades docentes para Nueva Escuela Mexicana y el curso de habilidades digitales. Adicionalmente, hay otro requisito que deben acreditar antes de la apreciación de los conocimientos y aptitudes, que es las habilidades lingüísticas para los aspirantes a la función de maestro de educación preescolar o de primaria indígena aquí en el estado. Entonces, a nosotros como entidad, una vez que concluye el registro, identificamos qué maestros van para educación indígena y qué lengua es la que dominan para poder hacer la valoración de estas habilidades lingüísticas. Nosotros les estaremos notificando qué día, la sede y el procedimiento que estaríamos realizando. Pero reitero, ese también es obligatorio para poder ser sujeto de avanzar en el proceso y de ser asignado. Entonces, hecho esa puntualización, no se les vayan a pasar las fechas. Al final de la transmisión, bueno, de mi intervención estaré dándoles también los detalles importantes del proceso para que no se les vaya a pasar. Reitero, estos cursos no deben de presentar una constancia. Para el tema del A y B, que son el curso de habilidades para la docencia en la Nueva Escuela Mexicana, y el tema del curso de habilidades no se requiere constancia, y las habilidades lingüísticas se valoran. Hay un resultado, entonces tampoco lo requieren. Pero ojo, se tiene que hacer. El quinto requisito es no ocupar plaza docente, técnico, docente de dirección, o de supervisión con nombramiento definitivo o estar en proceso de obtenerlo por necesidad del Código 09, en el mismo nivel o servicio en el que desea participar. Una maestra preguntaba, oiga, ni siquiera para un interinato puedo ser considerado para la asignación de plazas. No, en realidad no pueden participar porque el proceso no es para obtener una vacante temporal, en realidad es para obtener una vacante. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración que no es posible obtener otra plaza en el mismo nivel ni servicio educativo en el que ya tienen nombramiento de base. Y bueno, obviamente esta segunda plaza, si logran acceder y hay compatibilidad y su perfil, reitero, se los permite, que es la única condición, reitero, el perfil de licenciatura para poder participar, si se los permite, entonces debe haber compatibilidad de plazas y también compatibilidad horaria. De repente dicen, es que yo trabajo en Texcoco y la plaza está en Tejupilco, sí llego. Obviamente no se llega, está muy lejos y no existe la compatibilidad de horario y de desplazamiento, obviamente tampoco. Para este caso tampoco se presenta una documentación, solo que es lo que lo tengan considerado, incluso si nosotros nos damos cuenta que tenemos pues identificamos que no cuenta con este requisito y si tiene nombramiento definitivo en el mismo nivel, pues no podrá continuar. Recuerden que se identifica que un maestro o maestra incumple alguno de los requisitos de la convocatoria, pues será dado de baja y no será procedente su participación. La autoridad educativa local tendrá esa facultad. Y vamos ahora al tema de los elementos multifactoriales. Por favor, tome nota. Hemos estado al pendiente de todo el revuelo que han causado los cursos, de todo el revuelo que causan las personas que les ofertan cursos, que no son instituciones públicas, que son privadas y que además les dan unas constancias y que además pues esas constancias parece que no tienen validez. Ahorita les vamos a explicar qué pasa con todo eso. El primer elemento multifactorial es la formación docente pedagógica, que se va a acreditar con el título, cédula profesional o en su caso con el acta de examen o con la constancia de estudios, según sea el caso. Ojo, el profesiograma ya está habilitado. Mayormente están carreras que son asociadas a la formación docente pedagógica y que están divididas entre personas que son egresadas de escuelas normales públicas, centros de actualización del magisterio y de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos tienen una puntuación de 15 precisamente por haber egresado a estas instituciones. El resto pueden ser carreras como pedagogía que sí son afines o tienen formación pedagógica, pero que son de escuelas particulares, escuelas normales particulares de otras instituciones y que son sí asociadas a la formación pedagógica. Ellos tendrían 10 puntos. Y ojo, con el elemento multifactorial, que en realidad solo estaría aplicando mayormente para educación secundaria las tecnologías. Por ejemplo, se requiere un contador
a lo mejor para una de las tecnologías de administración contable. Entonces, ese contador no tiene formación docente pedagógica, pero tiene una maestría en pedagogía. En esos casos, se acredita nuevamente con su licenciatura el tema del perfil requerido en el profesiograma. Pero para obtener esta puntuación de formación docente pedagógica, con su posgrado de maestría se les da 5 puntos. Solo en esa condición, asociada justamente a la asignatura. Entonces, tengan previsto esto. Pero si alguien quiere acreditarnos su formación docente pedagógica o el requisito de contar con el perfil requerido con su maestría, ya había dicho hace rato que no será posible. Entonces, nuevamente, el documento probatorio que estaríamos requiriendo para este elemento multifactorial sería su título o cédula o incluso su constancia o acta de examen. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esa condición. Ahora vamos con el tema muy importante, los cursos. Hemos visto publicaciones de yo te accede al grupo y te doy tu constancia. Está esta constancia, mira, el curso está en el catálogo. Ojo, primer requisito para considerar los cursos. El curso debe estar en el catálogo que la unidad del sistema ha publicado. ¿Dónde está ese catálogo? Pues está justamente en la página de la unidad del sistema, acceden al link o el apartado de convocatorias, de ahí de convocatorias seleccionan el proceso 2023-24 y antes de darles todos los PDFs de las convocatorias, ahí está el catálogo. Y ustedes deben de buscar el curso. Pero ojo, también debe estar la institución que lo impartió. Actualmente estamos viendo que hay muchas empresas particulares que están lucrando con esta necesidad de los cursos, algo que es lamentable, pero más lamentable es que no verifiquemos que debe estar el curso y la institución. ¿Por qué? Porque están nombrando a sus cursos particulares con el mismo nombre del curso que está en el catálogo, pero quien registró el curso es esa institución que está en el catálogo. Reitero, hay unos cursos que se llaman convivencia escolar, pero la instancia que está registrada en el catálogo es la Escuela Normal de Chalco, por ejemplo. Entonces, las constancias que se van a recibir son los del curso de convivencia escolar que emite la Escuela Normal de Chalco. No así el Centro Universitario de Pedagogía del Altiplano, por ejemplo. Es el mismo curso, pero el único que se va a considerar es el que está registrado con la institución que lo registró. Mucho ojo, no se dejen sorprender, estimadas y estimados maestros. Entonces, debe estar el curso y la institución que lo emite en el catálogo. Si no se cumplen estas dos condiciones, no será posible que sean considerados. Estarán siendo considerados los cursos del catálogo independientemente del nivel educativo por el que participen. Si es de educación básica y tienen un curso de la enseñanza y el aprendizaje en educación primaria y van para preescolar porque su carrera se lo permite, su licenciatura se lo permite, entonces sí será considerado ese curso, será considerado de los niveles, los cursos que están en el catálogo de educación básica general. Entonces, mucho ojo. Igualmente, hay muchas instituciones que están emitiendo códigos QR, pero que en realidad el código QR no tiene validez o no está realmente asociado a la institución que lo emite. Y nosotros obviamente estaremos verificando la autenticidad de los documentos, por eso no se sientan sorprendidos, porque de repente ya estando en el registro dicen, es que la institución me aseguró que sí iba a contar porque yo vi que estaba en el catálogo, el curso, pero la institución no está. Por favor, sean muy cuidadosos y no caigan en esas estafas de esas instituciones que están ocupando los títulos de los cursos, pero de otras instituciones. Entonces, esa era una condición muy importante. Recuerden que el mínimo de horas son 20 y el máximo son 200. Quien tenga 800 horas solamente va a acreditar 200 y con esas 200 ya va a tener la puntuación total para ese elemento multifactorial. Recuerden que si alguien tiene cursos del año pasado, serán considerados los cursos que tengan una vigencia de 3 años a la publicación de la convocatoria. La convocatoria se publicó ayer, entonces la vigencia es al 30 de enero de 2023 y obviamente con todos los elementos de seguridad como son los sellos, como es el nombre de la institución que lo impartió, los logos, las firmas electrónicas o firmas autógrafas y los códigos
QR. Recuerden que están disponibles estos catálogos, ahí se los pusimos en la convocatoria para que den clic por si no van de la forma convencional a la página de la UCICAM, al área de las convocatorias y de ahí ver el catálogo. Entonces, igual ahí consideren, reitero, debe estar el nombre del título y la institución que lo emite, y además que sea de cualquier nivel educativo, de cualquier nivel de educación básica, será considerado, reitero, ¿vale? O, por ejemplo, si es de matemáticas y ustedes van para historia, también se vale, sí se acepta mientras sea de educación básica. Vamos ahora a otra importante información sobre la experiencia docente. Alguna persona nos decía, es que yo no tengo experiencia docente, ¿puedo participar? Sí, si no tiene experiencia, pues le vamos a poner que no cuenta con ella y bueno, no tendrá la puntuación, pero si cuentan con la experiencia, pues tendremos que considerar. Entonces, esa información es muy importante que ustedes las tengan. La experiencia docente, ¿qué se les considerará? Pues a fin de que igualmente las constancias tengan la validez, la certeza requerida, porque el año pasado justamente llegaban personas con constancias de diversos tipos que firmaba cualquier persona y que no se tenía la certeza ni la claridad de poder decidir si era procedente o no la aceptación de esa constancia, se cerró a la siguiente consideración. ¿Cuál es? Pues que ustedes deberán de presentar sus hojas de servicios o constancias de servicios que tenga el nombre del participante, la fecha de inicio y término del trabajo docente, el nombre de la institución donde lo desarrollaron y quién lo emite, el logotipo, sellos y firmas originales o en su caso las firmas electrónicas o código QR, considerando lo siguiente. Para los que egresan este año, se estarán considerando la práctica de la docencia. ¿Y cómo se va a acreditar? Pues a través de su constancia que emita la institución de la que egresan, que en este caso son de normales, de UPN, será considerada. Entonces, pues justamente esa será la documentación que ustedes presenten, su propia constancia que les sirvió para acreditar el título, para acreditar la formación pedagógica y también les servirá para acreditar la práctica de la docencia. Entonces, original y copia para poder amparar esto. El otro tema son las personas que han ejercido la docencia, es decir, que han tenido interinatos, que ya egresaron hace tiempo. Aquí vamos a considerar dos temas. Si son egresados de una escuela normal pública, de un centro de actualización del magisterio o de una UPN, recuerden que para acceder a mayor puntuación que no les da la práctica, que es el primer rubro que mencioné de la docencia, si tienen más de 20 meses con interinato, les conviene entonces que se les cuente el ejercicio de la docencia y no así, como son egresados, la práctica de la docencia. Si alguien tiene más de 20 meses, entonces le conviene más que le tomen sus interinatos si tiene, no sé, 30 meses. Entonces va a tener mayor puntuación. Los egresados de las escuelas normales sí van a tener la práctica de la docencia, pero solamente 10 puntos de los 20. Entonces tendrán que acreditar los que tengan la experiencia de otra manera. Entonces, ojo con esa información, que ustedes puedan ver cuál es la que les considera. Las personas que tienen estos interinatos, pues es muy importante que consideren que deberá de emitirse por el director de la institución con el visto bueno o también la firma del supervisor. Si alguien ya no tiene director porque se jubiló y no ha nombrado, puede firmarla el supervisor únicamente, porque es otra pregunta, o si la directora pues reitero, tuvo un problema y no está en labores, puede firmarla el supervisor. Entonces, en ese sentido, pueden de esa manera hacerlo. Pueden presentar las constancias del ejercicio de la docencia de cualquier nivel de educación básica. El acuerdo establece que es el ejercicio de la docencia en educación básica. Si ustedes tienen el ejercicio de la docencia en preescolar y su perfil les permite participar para primaria, pueden hacerlo sin problema. Y les pedimos que además vaya acompañado de su nombramiento, su FUB o FUM. Ya se la pregunta, ¿y las particulares? Pues las escuelas particulares, bueno, las personas que presenten constancias de escuelas particulares deberán de presentar justamente la constancia del director y el visto bueno del supervisor. Son las únicas condiciones. Reitero, no serán aceptadas. De repente llegaban constancias por ayuntamientos o por otras instancias. Entonces, ojo, las únicas serían las direcciones y supervisiones de las escuelas avalando ese tema. Y en este sentido, recuerden que también está considerado como 2 puntos adicionales dentro de los elementos multifactoriales la participación en las acciones de alfabetización
del Instituto Nacional para la Educación para los Adultos. Ojo, algunos profes nos dicen, híjole, no tengo del INEA, pero tengo del CONAFE. Solamente serán consideradas las constancias de estas participaciones en acciones de alfabetización del INEA. CONAFE no será considerado. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen nota. El siguiente requisito, perdón, el siguiente elemento multifactorial es el promedio general de carrera. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Los egresados de las instituciones, ya les decía, que pueden en la constancia de su perfil profesional, donde se acredita la carrera que están por concluir y pueden agregar ahí el promedio. Pero si no, también pueden presentar su certificado o una constancia de promedio. O la que les emita su institución de egreso, pero sí es importante que la presenten. También estará el caso de los que se titulan por Ceneval o que obtienen el título por Ceneval. También serán considerados los elementos de desempeño que se mencionan, que no son cuantitativos, sino cualitativos. También el sistema prevé que se registren. Pero si alguien no presenta ningún documento, llámese el certificado o la constancia de promedio, pues no podremos registrarle algo. Entonces, ahí tendremos que señalar en el registro que no presentó la documentación y esos puntos, pues automáticamente los estarían perdiendo. Entonces, es importante que consideren que sus instituciones les emitan esas constancias para que puedan presentar estos elementos multifactoriales que les permitan posicionarse en los primeros lugares. Recuerden que es original y copia de estos documentos. Y bueno, ahora, como les decíamos, esta es la parte de la especificación de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y que cuentan con los elementos multifactoriales requeridos para el registro. Pero ahora vayamos al tema del registro. Ya les decíamos que pues todo el registro se hace desde la generación de cita o el proceso de admisión inicia con su registro en el proyecto Venus. Deberán todos forzosamente registrarse en el proyecto Venus. Si no lo han hecho, háganlo en la parte inferior. Cuando ustedes teclean en el buscador UCICAM, les aparece la página del UCICAM. Después hay un apartado en la parte superior que dice proyecto Venus. Dan clic ahí y en la parte inferior, una vez que acceden, están todos los tutoriales para poder hacer su registro primeramente en el proyecto Venus. Entonces, si tienen dudas, escríbanos. De hecho, estamos difundiendo algunos tutoriales que hemos realizado para que sea más sencillo para ustedes conocer cuál es el mecanismo para registrarse en este proyecto Venus. Pero una vez que ya se habilite el próximo 13 de febrero el apartado de generación de citas, ustedes deberán acceder ahí. Las citas estarán disponibles del 13 al 19 de febrero en el apartado del proyecto Venus y deberán de generarla ustedes. Quiero aclararles dos cosas de este tema de la generación de citas. La primera, el Estado de México, por tradición, en estos últimos años ha tenido una alta demanda justamente de participación. Entonces, no solamente son los egresados de las instituciones públicas y particulares de aquí de nuestro estado, también muchas personas de otros estados creen en el proceso que desarrollamos aquí en el Estado de México y, bueno, prefieren trabajar o acceder a un trabajo, a una plaza aquí en el Estado de México y por lo tanto participan en estos procesos de admisión. Entonces hay una alta demanda, lo cual implica otro proceso. ¿Cuál es ese proceso? Pues que tenemos que hacer que las citas estén disponibles durante todo el periodo de cita, es decir, del 13 al 19, lo cual implica que habrá citas todos los días, solamente que ustedes tendrán que estar al pendiente para acceder a la cita. De repente, pues se acaban hasta en unos 2 minutos, derivado de la alta demanda. Entonces, si no lo logran en el primer día, hay que esperar al segundo, al tercero, al cuarto. ¿Por qué? Porque estará disponible las citas durante todo el periodo. ¿Qué determina el número de citas? Pues uno, la capacidad de atención que tiene la entidad. Nosotros quisiéramos atender, no sé, a 100,000 personas, pero no tenemos la capacidad de personal para poderlas atender y tampoco el periodo que se contempla en el propio acuerdo. Entonces, se determina un número de citas que es como del histórico que se han otorgado en el Estado y a partir de eso y de la atención que podamos ofrecerles, pues en ese sentido nosotros estaremos generando las citas. Solo si estén al pendiente de la generación de citas y la disponibilidad de espacios para que ustedes puedan acceder a ella. Y en ese sentido también tiene que ver el comentario que les hacía al principio. Si incumplen alguno de los requisitos, no saquen cita.
porque están ocupando un espacio que puede pues tener alguien que sí los cumple. Si ustedes ya saben que su institución no les va a emitir ni su constancia, no van a tener el título, o no sé, alguna condición en específico que sepan que no va a derivar en que puedan acceder a la plaza, pues mejor no participen en este periodo hasta que tengan el requisito como tal, porque sí, en efecto, están ganando los espacios a las personas que sí cumplen con los requisitos. Pero también, si es su decisión, pues adelante. También pueden hacerlo para vivir la experiencia, para saber cómo es el proceso. También se vale y no hay ninguna limitación. Entonces, pueden hacerlo. Bien, en este sentido, una vez que logren su cita, pues ahí se va a indicar el día y la hora. Ojo, con su cita se les van a generar ciertas recomendaciones y la documentación que deben llevar. Pero ojo, en la convocatoria, en el apartado de registro, está la lista de todos los documentos de los que hablamos hace rato y que ahí dice original y copia de, original y copia de. La documentación o las especificaciones de los documentos que salen en su cita son los generales para todo el país, pero cada estado requiere alguna información específica o documentación específica. Entonces, por favor, sí revisen también la convocatoria para que se presenten con su documentación en el orden y de acuerdo a esa lista. Es importante señalar que solo se dará atención en el registro a las personas que logren su cita. Ojo, quien no logre cita no podrá ser atendido porque ya les explicaba que el número de citas corresponde a la capacidad de atención que tenemos como entidad. Entonces, no lo tomen a mal, o sea, es la forma en que tenemos para poderles atender. Y realmente el número de citas que otorgamos en el Estado de México es enorme comparado con justamente algunas otras entidades. Entonces, nos da mucho gusto que sí vengan muchas personas para acá, pero también que sean conscientes de que pues sí hay una alta demanda acá en el Estado. Tampoco caigan en personas que les vendan las citas, porque si una cita no es genuina, pues ojo, no podremos permitirles el registro. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Modalidad de registro. En el Estado de México, como ya ha sido tradición y como hemos impulsado por instrucciones de nuestro secretario, de nuestro gobernador, dar una atención verdaderamente efectiva a todos los maestros de nuestra entidad, pues justamente hemos desarrollado un protocolo que de manera presencial nos permite atenderlos mejor y hacer un proceso rápido, óptimo. Ahorita les voy a contar por qué. Pero entonces vamos a considerar que el registro y la verificación documental para el proceso de admisión será de manera presencial totalmente. ¿Y dónde será? Pues será nuestra querida Escuela Normal 1 de Toluca, la sede para este proceso de registro. En la convocatoria tienen la dirección, incluso tienen el link para poder acceder a la ubicación y que sea más fácil llegar a ellos. Y bueno, estaremos revisándoles toda la documentación de la que mencionamos hace un momento. Adicionalmente, les estaremos pidiendo que presenten su identificación oficial. Ya en la convocatoria se establece cuáles son los requisitos generales, su identificación oficial con fotografía, su copia de original y copia de su CURP y original y copia de su cita que obtuvo del proyecto Venus. Porque detectamos en otros periodos justamente que hay personas que obtienen una cita y después la venden esa cita cambiando y editando los nombres de los datos, cambiando el folio. Pero sepan que hay códigos de seguridad también para las citas y no es posible pues que alguien que no obtuvo la cita se presente a la sede para que lo registremos. Entonces, necesitan forzosamente identificarse. ¿Cómo se identifican? Con su identificación oficial con fotografía. La CURP debe coincidir con su identificación oficial y también con la CURP de la cita y adicionalmente que estén justamente registrados en la plataforma de las citas y estaremos revisando sustentante por sustentante que su cita esté correcta y que sea la persona. Nos pasó bastante, entonces por eso decimos no caigan en esas personas que dicen yo te hago tu cita y se las venden y que justamente es una cita falsa. Entonces, por favor, háganla ustedes en el sistema o en el proyecto Venus. Si tienen alguna duda, acérquense. Hay personal que nuestro coordinador estatal de servicio profesional docente, el maestro José Manuel, ha determinado que tengamos un equipo específico para poderles orientar y atender en redes y que, bueno, les podamos auxiliar, les podamos dar toda la atención que ustedes requieran. Entonces, si tienen dudas, acérquense con nosotros.
Y bueno, en este sentido, reitero, tendremos que estar revisando la documentación que ustedes nos presenten. Recuerden que si alguno de ustedes no cuenta con algún documento probatorio del requisito, pues tendremos que emitir una constancia de no cumplimiento y adicionalmente también, si fuera el caso contrario, que cumplan con todo, un registro o una ficha de registro. Vamos a contarles un poquito del protocolo que hemos desarrollado aquí en la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente para cumplir con la meta que nos hemos puesto de atenderlos en menos de 15 minutos. Las personas que han asistido a la Normal 1 derivado de su participación en el proceso de promoción vertical lo pueden constatar. Las personas que llevan los documentos, como se establecen en la convocatoria, tardan menos de 15 minutos en hacer el trámite, desde que entran hasta que salen. Es nuestra meta y queremos seguirlo siendo para el proceso de admisión y nos da mucho gusto que lo hemos logrado. Entonces, para ello también requerimos que ustedes lleven toda la documentación de acuerdo a cómo se les pide. Entonces, les voy a comentar un poquito de cuáles son las etapas de nuestro protocolo para el proceso de registro y verificación documental. Lo primero es, pues, la recepción. La recepción empieza desde la entrada de la institución. Ahí estamos verificando su horario. No es necesario que estén 2 o 3 horas antes de su cita. Deben estar al menos 5 minutos antes de la cita para darles acceso. No intentamos que estén ahí afuera en el sol o esperando o ahí en la intemperie. Requerimos que ustedes lleguen al menos a más tardar 5 minutos antes de su cita. De lo contrario, pues no podremos darle acceso porque debe ser de acuerdo a su cita. Entonces, una vez que ustedes están en su horario, unos 5 minutos antes, los pasamos para hacer su verificación de cita. Ahí habilitamos unas máquinas para verificar la autenticidad de la cita. Incluso hubo una vez una maestra que no era la maestra de la cita, se presentaba a otra persona con otras características, por eso identificamos, requerimos forzosamente su identificación oficial. Una vez que verificamos que su cita es correcta y que usted está presente, pasamos a la etapa 2, que es el cotejo de la documentación. Ahí verificamos sus originales y sus copias, y si todo está correcto, les damos una hojita de checklist para que nuestros compañeros vayan firmando de quién hizo el cotejo y quién verificó su documentación, y obviamente si todo está en orden puede pasar a la siguiente etapa, que es el registro del proceso que se hace en la página de la unidad del sistema y donde se han habilitado a personal de la coordinación estatal como responsables de la mesa de registro. Ahí estaremos ingresando todos sus datos, ingresando los elementos multifactoriales para que ustedes puedan tener su ficha de registro. Una vez capturada y verificada su información, hacemos la primera impresión de la ficha. Pedimos que cada participante revise que sus datos sean correctos y que todo esté en orden. Ahí les pedimos incluso que registren de su puño y letra que han leído y verificado que toda la información que quedó en su ficha de registro esté correcta. Y adicionalmente les pedimos que acepten las bases de la convocatoria y que acepten que para el proceso de asignación de plazas deben contar con su acta de examen, título o cédula. También en el Estado se requiere con fines de contratación contar con su RFC. Maestros, si alguien no tiene RFC, tiene que hacer su cita en el SAT para ya tenerlo al momento de la asignación. Me da mucha pena decírselos, pero se los decimos en el registro cuando les damos su ficha, profe. Por eso firma usted de que está consciente. Luego llegamos 4 o 5 meses después a la asignación de plazas y nos dicen, es que no me han dado cita. Pues no le han dado cita porque la pidió ayer. Entonces tienen 5 meses para tramitar su RFC y que tengan justamente ya ese requisito para la contratación. Aunque demos un nombramiento, las unidades de administración de personal no pueden hacer el alta en la nómina si no tienen el RFC. Entonces, no está en la convocatoria, pero la convocatoria establece que para la asignación de plazas se establecerá documentación adicional que la autoridad requiera. Y en ese sentido, también desde ahí les hacemos el aviso de que deben de tenerla para la asignación de plaza. Para los varones, adicionalmente, también se requiere su cartilla de servicio militar liberada. Igualmente que inicien con el trámite si alguien no lo ha hecho, y recuerden que mayormente se entregan en el mes de diciembre. Entonces, si a lo mejor su posición en el listado de ordenamiento les permite que sean convocados en marzo, pues si se la entregan en diciembre, en marzo ya es posible que tengan justamente su cartilla. Entonces, no echen como en saco roto estos 2 documentos obligatorios para la alta en la nómina, que también estaremos asentando en esa ficha o constancia de registro. Y bueno, justamente ya que ustedes verifiquen que todo esté correcto, entonces ahora sí hacemos el cierre de su registro y bueno,
podrán pasar a la siguiente etapa, que es la formalización y entrega del expediente a las unidades administrativas. Ahí tenemos personal que estará recibiendo su expediente. Obviamente ustedes se llevan una copia de su ficha de registro y otra se queda en nuestro expediente. Ese es el protocolo que aquí desarrollamos en la coordinación con el fin de atenderles de manera rápida, ágil y eficiente. Igualmente, nuestros compañeros estarán ahí a su disposición si tienen alguna duda. Estamos de manera permanente atendiendo sus necesidades. Está la presencia de nuestro coordinador, de nuestra directora general, ahí al pendiente de todas las necesidades. Tenemos toda la voluntad de atenderlos como siempre de la mejor manera. Y bueno, ahora voy a pasar a reiterarles un poquito las fechas importantes del proceso. Recordarles que la convocatoria se publicó el día de ayer, recordarles la importancia de leerlo. Segunda, las citas estarán disponibles del 13 al 19 de febrero en el proyecto Venus. El registro y verificación documental, una vez que ustedes generen su cita, será del 20 al 22 de marzo. Ya será ahí en su cita la fecha que esté disponible. Igual, ojo, las citas o las fechas disponibles se van liberando de 2 en 2 días. Por ejemplo, si se habilitan el 13, van a estar para 20 y 21. Y posteriormente, una vez que se agoten los lugares del 20 y 21, se habilitan 22 y 23 y así, porque de repente también nos dicen, oiga, pues nada más hay 2 días, no se suponía que iba a ser todo el periodo. O sea, sí va a estar disponible todo el periodo, pero conforme se vayan ocupando, porque si no van seleccionando los últimos lugares y los primeros no, o hay disparidad en los horarios. Entonces, para que sea un tema homogéneo, se estarán asignando y liberando las citas de 2 en 2 días, ¿vale? También para que lo consideren. Los cursos de habilidades para Nueva Escuela Mexicana y habilidades digitales estarán disponibles, si se registraron, del 10 de abril al 14 de mayo. Hay profes que dicen, híjole, yo no me registré, pero quiero hacer el curso. Entonces, solamente es para el personal que se registró y se les habilitará en el proyecto Venus. La apreciación de conocimientos y aptitudes, que forma parte de los elementos multifactoriales, se llevará a cabo del 20 y 21 de mayo. Para ese tema ahorita, pues no, tal vez no se preocupen tanto, estaremos haciendo otras transmisiones para darles a conocer las características del instrumento, para darles a conocer la logística para el proceso. Incluso la UCICAM ha determinado que sea a través de un programa que se descarga en una máquina y que se hace una verificación del equipo y todo un asunto que permite que la aplicación sea en la comodidad de su casa en el acceso a Internet. Entonces estaremos dándoles las precisiones. Eso se estará llevando 20 y 21 de mayo de 2023. Ojo, también otra pregunta recurrente que nos hacen, ¿puedo participar en más de un proceso por ciclo escolar? Pues para empezar, no hay algo que diga que no se puede, pero también consideren que el proceso de admisión de básica y media superior va a ser la misma fecha, o sea, la misma fecha va a ser la aplicación del instrumento. Adicionalmente, estamos identificando en promoción vertical y horas adicionales que si ya se registran en un proceso, automáticamente el sistema ya no les va a poder generar otra cita. Entonces, sí, no hay algo que diga que no se puede, pero en el proceso sí tendrán que decidir por uno. Y porque si ocupan su CURP en un proceso, en una cita, pues ya no podrán acceder a la otra. Igualmente, si quieren en un estado y después se quieren cambiar, ya no será posible porque de ustedes es la decisión de en qué entidad participar. Mucho ojo, de repente los maestros, por la rapidez, seleccionan Ciudad de México. Y dicen, oiga, en realidad quería Estado de México, cámbieme. Pues no se puede porque hay una cita en la ciudad, pero no una cita en el Estado de México. Entonces, tengan como que la oportunidad de verificar bien que sea la entidad y que todo esté bien con su cita. Pero reitero, la aplicación del instrumento será 20 y 21 de mayo de 2023. No son 2 días, es solo un día y se programa o 20 o 21, ¿vale? Porque también ya algunos maestros dicen, entonces son 2 días, no, solo es uno. Consulta de resultados por cada participante. Recuerden que esta etapa es el 24 de junio de 2023. Esto implica que ustedes revisen que todo lo que se asentó en sus elementos multifactoriales está correcto. ¿Cuál podría ser el motivo de que no estén de acuerdo? Pues a lo mejor que sean egresados de una escuela normal y que no tengan el tema de la formación docente pedagógica, que tengan 5 puntos en lugar de tener 15. Entonces, ahí tienen 15 días hábiles para escribir a los correos que están en la convocatoria, ya sean de la unidad del sistema o aquí en la entidad, para verificar y argumentar, agregar incluso su documento escaneado, donde se acredite que sí son egresados de una escuela normal y que les corresponden 15 puntos y no 5. Entonces, pasados esos 15 días, reitero, si alguien no lo hace en ese periodo, pues ya no podrá hacerlo después. Para el día 7 de agosto de 2023 será el momento en que
ya se publiquen las listas ordenadas de resultados. Y ahí sí ya no se podrá verificar que si faltó un elemento o si tenía alguna condición en específico. En realidad ya pasó el proceso por el cual ustedes tendrían que haber acreditado después de 15 días que tenían alguna necesidad ahí en su resultado. Entonces, el 7 de agosto se publican las listas ordenadas, queridas y queridos maestros. Les digo a los maestros, es el día de la verdad, el día en que sabemos qué lugar ocupé en la lista y de que a partir de él tendré la posibilidad o no, o tendré mayor posibilidad o menos de ser asignado de acuerdo con la disponibilidad de vacantes. Entonces, el evento público está proyectado 2 días después. Recuerden que en 48 horas tenemos que convocar de acuerdo con la vacancia disponible para poder ser el proceso de asignación de plazas. Recuerden que el primer evento es el evento público, pero tenemos todo el ciclo escolar hasta el 31 de mayo de 2024, hablando de este proceso, para seguir convocándolos, ya sea en una vacante temporal o en una vacante definitiva. Para el proceso de asignación de plazas, igualmente les estaremos haciendo una transmisión para darles las características de todo el proceso. Y bien, de mi parte es todo lo general que tenía que comentarles y ahora, si me lo permiten, vamos al apartado de preguntas. Nos dice Zaret, revisando la convocatoria del Estado de México para admisión a básica para la materia de artes visuales nivel secundaria, ¿se puede participar con las carreras de artes plásticas o artes visuales? Yo tengo licenciatura en artes plásticas, aunque no encontré escrita así la convocatoria. Mi duda es, ¿podría participar? Si está la licenciatura ahí en ese profesiograma, sí podrías participar. Si no está la licenciatura, entonces no es posible. Lacho dice, los de la generación 21-22 tienen que volver a hacer el curso de habilidades docentes y digitales. Sí, porque se les tiene que verificar ahí, no presentan una constancia. Deben hacer justamente el requisito. Alexis, disculpen, ¿solamente se trabaja un año o ya se queda uno de planta? Este tema de que si te quedas un tiempo o después depende de la vacante, depende primero de tu número de ordenamiento y derivado de tu número de ordenamiento puede ser asignado en una vacante temporal o en una vacante definitiva. Si es una vacante temporal, hay posibilidad de que si las necesidades del servicio lo permiten, se te cambia a una definitiva. Si te quedas en una temporal, sí será solamente por tiempo fijo, pero si se te asigna una definitiva, después de 6 meses, un día, si nota es favorable, se puede acceder a una base, que reiteramos, el centro de trabajo o la inscripción será provisional, pero la plaza sí será definitiva. Entonces, a lo mejor contempla eso o considéralo. Jesús López Miranda, reitero mi pregunta, ¿es necesaria la firma electrónica o solo con el RFC? El RFC. A veces la firma electrónica tiene que ver como para hacer otros trámites, pero se requiere su RFC. EDPA. Mi CURP aparece como ya registrado en Proyecto Venus. Esta es la primera ocasión que hago el proceso, por lo que no tengo cómo recuperar la contraseña. ¿Qué puedo hacer? En el Proyecto Venus, en la parte inferior, estimado Ed, tienes un link que dice recuperar contraseña. Ahí está la posibilidad de que pongas tu CURP y después el correo electrónico que tienes asociado. Si fuera el caso de que ya no es tu correo electrónico, se tiene que hacer otro procedimiento. Escríbenos en redes y con mucho gusto te decimos el procedimiento. Heidi Domínguez, si actualmente estoy trabajando en primaria, ¿puedo participar para cambiarme a secundaria? Pues si tu carrera te lo permite y la licenciatura que tienes como carrera está en el profesiograma, es posible, pero dudo que eso pueda ser. Amairama, ¿por qué un egresado normalista cumple con el tiempo de experiencia docente? En realidad no cumple con la totalidad del tiempo de experiencia docente. En realidad solo son sus prácticas y obviamente no es toda la puntuación. Entonces solo se le considera eso por el trabajo que realiza en sus prácticas profesionales. Jessy Mar, en caso de que la universidad entregue las constancias sin código QR serán válidos. Requerimos un documento que acredite su autenticidad. Entonces forzosamente tendrá que ser o código QR o la firma. Diana Morales, ¿cómo se acredita la experiencia? ¿Basta con los FUMS? Decíamos que la experiencia es con una constancia firmada por el director y visto bueno del supervisor. Ajá, además de su nombramiento, FUMS si los tuviera. Milton Jacinto Vélez, yo tengo 13 años de servicio en la Ciudad de México. Si hago mi examen para el EDOMEX, ¿pierdo mi antigüedad? La respuesta es sí. Se pierde antigüedad, ¿por qué? Porque es otro subsistema. Si fuera en el subsistema federalizado,
podrías hacer en el subsistema, bueno, podrías hacer la admisión en otro nivel o por el mismo, pero renunciando a la otra, porque no debes de tener plaza definitiva en la que aspiras. Si era en el subsistema federalizado y acá corres con esa consideración o condición de que cuando se te convoque a ti se te oferta una vacante federalizada, pues a lo mejor no pierdes antigüedad porque sigue siendo el subsistema federalizado. Pero para el caso de que solo haya estatal, pues obviamente sí vas a perder tu antigüedad. Itzel Ramírez. ¿Qué documento se expide si estás trabajando en una escuela particular en educación preescolar? Constancia firmada por el director y por el supervisor Itzel, ¿vale? Buenas tardes, ya pasó. Gabriela Diana, ¿cuántos meses son considerados para tener el porcentaje de la ponderación? De experiencia, pues recuerda que para el caso debemos de estar considerados la ponderación máxima por meses. Entonces, aquí ahorita te doy el dato, un minutito. Dice Juana Geo, si ya me registré en Proyecto Venus y no me ha llegado mi contraseña, ¿qué puedo hacer? Verifica tu spam. A mí también me ha pasado que cuando recupero se me va spam. Entonces, checa tu spam y seguramente ahí está. Anet, si tengo experiencia como asistente educativo en preescolar, cuenta para la experiencia en el nivel primario. Es la función docente, no como asistente, no como apoyo. Igual otro tema, algunos maestros dicen, es que a mí yo estaba ahí como apoyo al maestro, o sea, yo le ayudaba al maestro. No, es en la función docente directa. Siguiente pregunta. Dice, llevo años de interina en subsistema estatal. ¿Cómo debo redactar la constancia si son muchos FUMS? ¿Cada FUMS requiere una constancia o solo una? Podría ser solo una y bueno, si tienes muchos interinatos tendría que ser pues de acuerdo a la escuela donde laboraste. Entonces así podrías integrarlo. ¿Cómo logro mi cita si no puedo registrarme porque mi CURP aparece como ya registrado? Yo nunca he registrado el proceso. Te decíamos, Ed, que no te preocupes, escríbenos y con mucho gusto te ayudamos. Puedo hacer nuevamente el examen ya que el año pasado realicé el proceso, pero no realicé el examen ya que me falló mi computadora. Claro que sí puedes. Moni Mondragón. ¿Qué horario es la cita? Las citas empiezan a las 9:30 y terminan a las 5 y 6 de la tarde. Entonces es toda la jornada completa. Bueno, obviamente estarán habilitados ahí los horarios en su cita y ustedes los seleccionarán. Ingrid, si mi título está en trámite, solamente, te reitero, deberás de presentar, si eres egresada del ciclo escolar 21-22, podrás presentar acta de examen, o si eres del 22-23, tendrás que presentar constancia. Si es de otros años, no será posible que participes con una constancia en trámite, ¿vale? Soemi Hidalgo, si tengo la credencial del INE en el estado donde quiero hacer el examen, ¿puedo llevar la credencial en donde vivo? Claro que sí, sin ningún problema. Sobre el tema de la ponderación máxima, sobre la experiencia, hay que tener bien claro que justamente está toda la ponderación máxima son 20 puntos, entonces esa es la máxima, para los normalistas son 10, entonces ojo con ese detalle, el máximo implica que tengan todo el periodo. ¿Tenemos más preguntas, compañeros? Ya creo que son todas. Ah, sí, aquí está otra, importante. ¿Puedo hacer procesos en varios estados? Ojo, ojo, se registran una cita por proceso de admisión. Entonces, les decía hace ratito, si ustedes tienen la posibilidad o sacaron cita en Ciudad de México, después no se pueden cambiar. Cuando quieran hacerlo en varios estados, no se los va a permitir. Entonces, nada más para hacer la especificación que nos decía nuestra compañera, son los 20 puntos de experiencia docente con máximos de meses, son 60 meses. Entonces, para obtener la ponderación máxima de 2 puntos, deben acreditar al menos 60 meses. Eso considérenlo para su experiencia. O sea, no se requiere que acrediten 20 años o 15 años de interinato. Bueno, pueden poner en sus constancias, sí, toda la experiencia que tengan, pero recuerden que solamente serán considerados los 60 meses y de ahí se estará haciendo la ponderación de acuerdo a esos meses. ¿Vale?
Entonces, no sé si hubiera más preguntas, pido a mis compañeros de redes que si tuvieran más, me las envíen para que tengamos la posibilidad de hacerles más comentarios a nuestros queridos compañeros que están aquí siguiéndonos en la transmisión. Soy egresada de Derecho, dice, ¿tendré la oportunidad para participar en la convocatoria? Para básica, no. Derecho no está considerada como una carrera requerida en básica, en ningún nivel educativo, pero esperen la convocatoria de admisión en educación media superior y ahí hay un conjunto de perfiles más amplios. Entonces, creo que tenemos otra. Tengo plaza como PAE, voy a participar en el examen de admisión. Eso me beneficia en el proceso. Híjole, defínenos el PAE. ¿Qué servicio es? Si no es una función, solamente se establece que será considerada experiencia, reitero, los meses que tengan en la función docente frente a grupo. Ojo. Abelina Correa, pertenezco al sistema estatal, ¿puedo participar para una plaza federal? Les decíamos que si es en el mismo nivel, no. Obviamente, si es en otro nivel, en realidad la plaza no tiene subsistema hasta que se les oferta en el evento de asignación de plazas. Ojo, ahí es donde les decimos, híjole, tenemos 5 ofertas o tenemos 200, de las cuales 50 son estatales y 150 federales. Es al momento de la asignación y ustedes deciden cuál es de su interés. Claudia nos dice, a partir del 13 de febrero que se abren las citas, ¿desde qué horario se pueden solicitar? Pues igual en el horario de oficina, a partir de las 9 se estarían habilitando. Entonces estén al pendiente. Creo que son todas nuestras preguntas. Si tuvieran alguna otra, por favor, escríbanos. Están los compañeros atendiéndolos y como siempre, pues estaremos dándoles la información precisa y concisa para que puedan hacer un proceso, reitero, ágil, rápido y sobre todo que se vayan satisfechos de la atención que reciben de nosotros, de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Soy el maestro Gustavo y como siempre ha sido un gusto poder compartirles y que me permita mi coordinador estatal y mi directora general poderles compartir toda esta información. Que tengan una extraordinaria tarde y bueno, nos vemos pronto en los próximos eventos en vivo que estaremos realizando para seguirles orientando en todas las etapas del proceso. Les deseamos mucho éxito, prepárense, tengan listos toda la documentación, tengan listo todo lo que se requiere, conjunten toda la evidencia que requieran para que tengamos. Ojo con sus cursos, por favor, no caigan en esos engaños que estamos viendo que están siendo muy constantes y bueno, lo más importante es que puedan tener un proceso de registro muy eficiente, posteriormente hacer todas las etapas y bueno, yo espero verlos a todos ustedes en el proceso de asignación de plazas. Que tengan una excelente tarde y hasta pronto. Cuídense mucho. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.